A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la fiscalización y control político corresponde a las comisiones especializadas, a los asambleístas y al Pleno de la Asamblea Nacional. En todos los parlamentos del mundo, esta función es una de las más importantes y permite cumplir con uno de los principios republicanos, que es la división de poderes. Para hablar del trabajo de la comisión en nuestra Asamblea Nacional, nos acompaña un asambleísta miembro de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Fernando Villavicencio. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Fernando, eres un poco controversial. Bastante. ¿Y a qué se debe? ¿Qué piensas tú? El que investiga está en el ojo mal visto, es el lado oscuro, es la mala conciencia. La mala conciencia. Claro. Hay unos que nos quieren en general y otros que nos odian, pero ¿a ti cómo podrías tú hacer ese balance? Bueno, yo soy odiado por los que deben odiarme y eso me causa un gran cariño y un gran respeto, porque si los delincuentes de cuello blanco y guayabera me quisieran así bastante, pues yo estuviese muy preocupado. Así es que me honra tener su odio. Yo hago mi trabajo, como tú el tuyo, y creo que hablemos de los legisladores que sí devengamos bien nuestro sueldo, pues yo creo que estás en mi lado también. Saldríamos en contra. Hay quienes dicen que deberían pagar por horas a los asambleístas. Bueno, yo creo eso. Yo creo sí, que ¿verdad? Si hay una reforma política que debe encaminarse en este país para mejorar el Parlamento, para reducir el número de legisladores, debería incorporarse esta variable de que trabajo realizado, trabajo pagado. Es decir, los legisladores deberíamos ganar por dietas. Y a ti te tocaría más del doble. Yo ganaría horas extras. Yo también lo pienso así. Voy a comentar un poquito sobre tu perfil, porque hoy te conocen, por supuesto, por la comisión, por tu trabajo legislativo, pero también hay todo un trabajo periodístico detrás y, por supuesto, toda una carrera de vida que te llevó hasta aquí. Pero naciste en un pequeño poblado en la provincia de Chimborazo. Sí. Es un político chiquito, ecuatoriano de 57 años. Fuiste dirigente estudiantil, incursionaste en política dentro del movimiento Pachacutic y luego en Polo Democrático y actualmente eres asambleísta nacional. Periodista, Fernando Villavicencio trabajó en varios medios de comunicación en nuestro país. Su especialidad siempre ha sido el tema petrolero. También denunciaste varios hechos de corrupción a través de la revista Vanguardia y el portal de investigación Focus. En el gobierno del expresidente Correa, pues tuviste problemas a nivel personal también por tus investigaciones. Y eso nos trae hasta aquí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo en la Comisión de Fiscalización en estos ya 4 meses. Bueno, en ese largo camino de desdichas y alegrías, o ese camino de desdichas y alegrías me llevó a donde estoy. Del periodismo de investigación, dar un salto a la política es de alto riesgo. Y asumí ese riesgo porque pensaba completar mi trabajo, que no lo pude hacer desde el periodismo, porque en el periodismo proyectas, prendes el reflector y ahí está la verdad, ¿no? Entonces eso es, hasta ahí llegas tú. Pero ante un estado inerte, un estado silente que no pasa a la sanción, a la búsqueda de la plata mala vida, entonces dije yo, creo que desde la Asamblea, desde la Comisión de Fiscalización, podría completar mi trabajo. Y claro, y llego y empiezo a hacer eso que me comprometí con mis electores, con el país, y no les gusta a muchos, casa adentro y casa afuera.
Pero sí sientes que puedes realmente cumplir con tus electores desde la Asamblea Nacional, o también llega un momento en donde te sientes bloqueado. Bueno, hay un bloqueo en la Asamblea, mira, por pedir información sobre algunos legisladores que tienen investigaciones en la Contraloría General del Estado, me ha costado el odio de propios y extraños, y los bloqueos y las amenazas de la propia presidenta de la legislatura, y otros que han planteado quejas en mi contra pidiendo mi sanción. Más radicales me han pedido la cabeza de la Comisión de Fiscalización, y otros más radicales que me vaya de la Asamblea. Esos son los riesgos, pero yo estoy ahí. Es más, te puedo decir, y tú ya sabes, si me cortan la cabeza acá, yo me paso al otro lado, y de ahí sigo al otro lado, y finalmente voy a volver al periodismo de investigación. Pero jamás dejaré de prender el reflector para ver las cucarachas, como se suele decir en el mundo periodístico, ¿no? Y en el trabajo de la comisión en particular, ¿qué has encontrado? ¿Cuál es tu balance? A ver, nos hemos impuesto la tarea de combinar el trabajo de juicios políticos, que para mí es lo más sencillo, ¿no?, con la gran investigación de las tramas gigantes de corrupción. Y nosotros aprobamos una agenda de 65 grandes casos de investigación. Para ponerte ejemplos, Coca-Cola Sinclair, INA Papers, la falsa refinería del Pacífico, la fallida repotenciación de la refinería Esmeraldas, una fallida central hidroeléctrica como Toachi Piratón, más de 3.000 millones de dólares que desaparecieron de fondos del terremoto de Manabí. Es decir, estas grandes tramas que son ya de 20 años, casi 20 años de corrupción, están en la agenda de investigación de la Comisión de Fiscalización, y también los juicios políticos, como nunca antes. En 14 años la Comisión de Fiscalización no hizo lo que esta comisión ha hecho en 100 días. 2 juicios políticos a 2 altísimas autoridades de control, al Contralor, excontralor Pablo Celi, al Defensor del Pueblo, y ahora tenemos ya un tercer juicio en marcha que está caminando en contra del exministro de Hidrocarburos, René Ortiz. Comparecencias, 14 horas de trabajo in situ y en territorio, y algo muy bonito: sacar la Comisión de Fiscalización a la gente. Ya hemos armado 4 Contralorías Sociales en Chimborazo, en Pastaza, en Azuay y ahora en Galápagos, para que la gente sea parte de los procesos de investigación y fiscalización. Muchas gracias. Hemos hablado un poco sobre esto, los juicios políticos que han llevado durante estos 4 meses. Ambos se producen casi a la par, ¿verdad? Demostrando la debilidad que existe en nuestras instituciones para prevenir el cometimiento de cualquier tipo de acto indebido. ¿Cuál crees tú que es la principal debilidad de nuestra institucionalidad para prevenir actos de corrupción? Un Estado tomado por bandas delictivas. Yo no creo que el problema de Ecuador sea un tema sencillo. Yo por eso hablo de un Estado delincuente, porque no hay un espacio del Estado, de la institucionalidad, ya sea del gobierno central, de los gobiernos locales, donde no haya tocado el dedo de la corrupción, y son estructuras, no son pequeños delincuentes. Si tú te puedes dar cuenta, Marjorie, no es un caso aislado de que un mal funcionario público hizo uso indebido de recursos, no. Estamos hablando de operaciones delictivas de una altísima criminalidad. O sea, son estructuras que se organizan en la sombra, con códigos, porque si tú analizas el caso Arroz Verde, donde la fiscal tomó nuestra investigación y dijo, ah caramba, aquí estamos hablando de una estructura delictiva, de una organización criminal que tiene una estructura vertical con un líder de líderes que era Rafael Correa, y abajo cada quien tenía como una orquesta, ¿no? Tocaba cada quien su instrumento, pero para el gran delito, los delitos de cuello blanco. Estas estructuras macro que nosotros detectamos en el Poder Central, en el Ejecutivo durante 14 años, se han diseminado en todo el sistema sanguíneo del Estado. Está en los gobiernos locales pequeños, en los más grandes, está en todo lado. Entonces, tenemos una estructura criminal. Tú me preguntas, ¿y ahora qué hacemos para zafarnos de eso? Yo creo que el país necesita una profunda reforma política. Yo consideraría que el gobierno de Guillermo Lasso podría ser el gobierno de transición de un Estado delincuente a una verdadera democracia. ¿Crees que se han dado los pasos necesarios para esa transición? Creo que intenta hacerlo, pero no logra liberarse el propio presidente de estas estructuras viejas que están ahí, ¿no? Creo que hasta ahora tiene un bonito capital acumulado con esta suerte y también un poco de eficiencia y eficacia en el manejo de la pandemia y de la vacunación. Debería apalancarse en ese éxito.
y dar paso a lo que él se comprometió. Se comprometió a una lucha frontal contra la corrupción, que no lo está haciendo todavía. Se comprometió a impulsar proyectos de ley orientados a la recuperación económica, que aún está en diseño y en borrador. Y han pasado 100 días, entonces yo creo que no hay que dejar acumular las deudas porque después se atranca la puerta. ¿Cuál debería ser la respuesta de la sociedad civil, de la academia y por supuesto de los medios de comunicación para, pues todos juntos, en una suerte sistémica, poder enfrentar la corrupción? Después de 14 años de un Estado delincuente y de un Estado silente a la vez, yo creo que es hora que las instituciones o los ciudadanos que estamos cumpliendo roles en estas instituciones, debemos ser parte de un acuerdo para darle tiempo y un poco de más tiempo al nuevo gobierno. Yo no soy partidario de los bloqueos, yo no soy lacista, ¿sí? Pero comparto los anhelos, algunos anhelos del presidente y de alguna gente que está en Creo. Comparto anhelos de otros bancadas, comparto contigo muchas visiones, con otros, incluso con legisladores de UNES, comparto visiones y anhelos. Es decir, uno puede encontrar un país diverso, un país contaminado, pero también bueno, y hay que filtrar esa gente buena, esas experiencias buenas, esos anhelos, esas esperanzas, y poder darle chance al gobierno, ¿sí? Yo creo que no es hora de levantar muros. Yo escucho por ahí discursos de ya ha llegado, no ha cumplido, y vamos, cerremos la vía, cerremos la asamblea, cerremos la calle, cerremos el diálogo. Yo creo que en eso hemos estado 200 años. Yo creo que es hora de tumbar los muros y de darle chance al gobierno. Bueno, si no cumple, finalmente llegará otro momento, pero ahora estamos en este. ¿Y qué ha pasado, Fernando, con las quejas hacia usted? ¿Ya le pidieron disculpas en alguna? Bueno, o sea, el legislador Vanegas, de quien yo no conocí, yo le conocí en la asamblea. Primero, yo no vine a la asamblea a pegarme de puñetazos con nadie. Yo vine a la asamblea a trabajar. Es más, aquellos pensaron que yo era un gran odiador, se equivocaron, porque dijeron, Villavicencio ha sido buena gente, le sacan de la cámara y ha sido buena gente, un bacán. Y en realidad soy un fresco, sí, soy así. Y soy muy intransigente con los que tienen marcas de corrupción, pero con los otros no, incluso con los feligreses aquellos que idolatran a delincuentes, yo les veo y digo, un día cambiarán. Entonces, a mí me han intentado castigar, el legislador Vanegas me planteó una queja por haber dicho la verdad. Entonces, la primera vez que me plantean una queja por haber dicho que él es accionista de una empresa que es parte de un consorcio que está siendo investigado por la Fiscalía. Y eso era dañar la moral, no, eso era decir la verdad. Y claro, luego viene y me dice, vea, señor Villavicencio, en realidad yo voy a retirarle la queja. Le digo, pues gracias. Claro que algunos dicen, pero ¿por qué le das la mano? Pues si me dice, oiga, ¿le puedo dar la mano? Pues deme su mano, ¿cuál es su problema? Sáquese el guante y deme la mano, porque él tiene un guante, ¿no? Deme la mano, no hay ningún problema. Yo tampoco le voy a presentar la acción de protección por este proceso. Entonces quedamos en paz. Yo no tengo nada personalmente en contra del señor Vanegas. Ahí hay una empresa de él que tiene un problema judicial que tiene que ser resuelto por la justicia, pero nada más. Entonces yo creo que es hora de zafarnos, de dejar de estar amenazando, de hacer nuestro trabajo, y en eso también contigo hemos compartido, ¿no? Así es, y seguimos trabajando en la ley de comunicación, que en otro día con un poquito más de tiempo la profundizamos también con el asambleísta Villavicencio. Su relación en el Consejo de Administración Legislativa con la presidenta de la Asamblea, hemos visto declaraciones en estos días respecto a comentarios que surgieron por pagos de masajes, bolones de precios exorbitantes y demás. ¿Qué opinión le merece en este momento? O sea, tú como legisladora y yo como legislador somos fiscalizadores natos por ley. Estamos obligados a poner el ojo en el dinero de los ciudadanos y el dinero de la Asamblea, que es dinero también de los ciudadanos. Si nosotros no cuidamos bien la casa, no tenemos autoridad moral para ver de la puerta del umbral para afuera. Y ahí viene mi problema. Cuando yo empiezo a ver hacia adentro, se empiezan a enojar. Solo te pongo un dato. Yo denuncié que había 1.300 trabajadores enrolados en la época de Litardo. Entonces yo dije que más o menos como 400 debían salir, porque son puestos a dedo por el presidente o presidenta de la legislatura. Bueno, sacaron a mucha gente. Pero hoy tengo la información de que casi el mismo número está nuevamente ahí, 1.300 aproximadamente.
Cuando yo digo, oigan, ¿cómo así se van a comprar unos carros de alta gama en esta crisis? 4 carros y uno ella para Bella Jiménez, porque el uno de los 4 Fortuner era para doña Bella, que iba a estar más bella, encantadora. Se enojan, gritan, ponen el grito, me amenazan. Villavicencio, eres un tal y un cual. Eso dijo la presidenta. Te voy a llevar con una queja al comité de ética porque ahí está Marjorie Chávez y pa. Bueno, no, esta parte no era así. Esta parte, pero sí. Entonces, te das cuenta que al legislador que cumple su trabajo, que al fiscalizador que está haciendo lo que tiene que hacer por ley, la autoridad máxima de la Asamblea y el máximo Estado, la máxima instancia de poder de la Asamblea, que es el CAL, lo que hace es aplicarte la guillotina a los Robespierre. Usted está jodiendo, se va. Y eso es al revés. O sea, ¿yo qué hubiese hecho de presidente de la ley? Tú hubieses hecho esto. Ah, señor Villavicencio, usted está preocupado por la plata de los carros. Venga, le felicito. Usted está haciendo un buen trabajo. Y le voy a dar a usted toda la información de los carros que piensa comprar. Pero, ¿qué les podemos responder a la ciudadanía? Porque muchas veces inclusive nos echan la culpa de que esta mala imagen de la Asamblea Nacional pues es por culpa de legisladores que hablan mal de la Asamblea Nacional y no por culpa de quienes constriñen la ética pública. Exactamente, o sea, ¿quién es el culpable? El periódico La Historia de Marlon Puertas es el responsable de haber publicado las facturas de $423 en un resort de la señora en el Tena. O sea, la presidenta Guadalupe Llori, que es amazónica, lideresa del movimiento Pachacuti que levanta las banderas de los pobres, de los humildes, de los ancestrales, y yo fui fundador de ese movimiento, sí. ¿Dónde está la ética, la nueva ética? La señora estaba a 1 hora de Orellana, de su casa, pero prefirió irse a un resort, pagando $423 la noche. O sea, por Dios, estamos hablando, Marjorie, de un país donde amplísimos sectores de ciudadanos logran encontrar $1 para un plato de arroz con atún. Y la lideresa de esa gente, quien levanta las banderas de los pobres del arroz con atún, se va una noche con masajes incluidos a un resort a 1 hora de su casa y hace que pague la Asamblea. Pagaste tú, pagó la gente que no tiene para el arroz siquiera y para el atún. Ellos pagaron el resort de la presidenta de la legislatura, y se va al Windham en Guayaquil, ¿no? Pucha, la noche. Ahí, a las fiestas guayacas y $600. O sea, no hay derecho. En serio, no hay derecho. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía, el ciudadano de pie, y tú como legislador? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Yo he planteado que la Asamblea necesita un nuevo liderazgo. Sí, y yo lo digo, yo voté por ella y pues me equivoqué, definitivamente, sí, me equivoqué, pero votamos por ella pensando y creyendo en un discurso ético, un discurso que podía reflejarse en la práctica, y por eso he sido el primero en pedirle que la señora debe renunciar. Ahora le ha pedido Fernando, la renuncia a los 21. ¿Por qué si le damos más tiempo al Ejecutivo y no podemos darle más tiempo al Legislativo? Bueno, yo no digo al legislativo, digo a la presidenta. Okay. Si tú no tienes un líder o una lideresa, ¿a dónde va el Parlamento? El Parlamento es la más alta función del Estado, el poder de poderes, ese es el Parlamento, ¿no es cierto? El Parlamento, el presidente o presidenta de la legislatura debe ser aquel que pinta un horizonte alto, enorme, que pone, como yo digo, le pone música a la democracia, organiza un proyecto de vida y de cambio societal, ya estoy hablando como sociólogo. Ese debe ser un poco el líder del Parlamento. Yo eso no encuentro en Guadalupe Llori. Ella lidera, ¿qué? Las faltas de la Asamblea. Falta incluso cuando había que votar por la censura del Contralor General. O sea, ¿qué ejemplo le da al país y a los legisladores alguien que se va a gastar la plata de los ciudadanos de esta forma, que no asiste a las sesiones, que no puede dirigir bien una sesión, que persigue a los disidentes y opositores como Fernando Villavicencio? ¿Ese es un presidente de la legislatura? No. Entonces yo lo que te planteo a ti y le planteo a todos los bloques es que la Asamblea está en un momento crítico. O sobrevivimos
o sobrevivimos curándonos hacia adentro, curamos estas heridas entre nosotros para presentar una imagen distinta a la sociedad, o definitivamente nos vamos a la casa en una consulta popular o algo parecido. Creo yo que ha sido un intento de hacerlo este trabajo que se ha realizado al interno de los partidos para pues denunciar a sus propios miembros que están aparentemente involucrados en casos de corrupción. ¿Crees tú que esto ha sido puntual? O sea, es simplemente como para limpiar un poquito la imagen, porque no se ha hecho en todos los casos. Si tú supieras, o sea, yo no soy irresponsable para sacar todo, pero tenemos información de que gran parte de este mecanismo interno de la Asamblea está contaminado por el gran reparto. Ese gran reparto del pasado reciente de la Asamblea se reedita ahora, sí. Hay cuotas de poder en las provincias que manejan los legisladores de casi todas las bancadas, de casi todas. Pero las Fernando, bancadas. para que exista este reparto, como ya conocíamos, quizá tiene matices diferentes, ¿no?, a los años anteriores, pero tiene que haber alguien también del gobierno que conoce de aquello, porque esta depuración que se hace al interno de los partidos no se tiene que hacer también en el Ejecutivo y en el Pero gobierno. por supuesto, pero los legisladores, cuando estamos en campaña, tenemos la obligación de leer un libro que se llama Constitución de la República, y cuando ya llegamos, aunque seamos perezosos, de leer la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código de Ética. Entonces uno sabe que un legislador no puede negociar y gestionar cargos públicos, y peor aún, a cambio de dinero, porque esto ya pasa a la órbita de lo penal. Por esa razón, el caso de Bella Jiménez es un caso paradigmático, es un espejo del pasado. La señora no entendió, y si leyó, dijo, bueno, me importa un rábano, ¿sí? Si leyó la Constitución y la Ley Orgánica, ¿qué hizo? Pidió dinero. Yo denuncié ese caso. Izquierda Democrática, ¿qué hizo? Bueno, ellos asumieron un proceso de autodepuración. También tienen el caso del señor Recalde, de otro legislador. Hay otros legisladores de Pachacuti que han hecho lo propio, y otros legisladores que también han hecho lo mismo. Yo espero que las otras bancadas inicien ese proceso de autodepuración. De lo contrario, si la Asamblea no logra autodepurarse, tanto como bancadas, cuanto como institución, ¿sí?, yo creo que es un momento de un nuevo acuerdo interno en la Asamblea. Reitero esto, es el momento de un nuevo acuerdo interno en la Asamblea para refrescar y honrar el trabajo de la legislatura. Y la corrupción en el sector privado no queda de lado, Fernando. Para nada. Es que no puede haber una corrupción sin lo público y lo privado. Es el que paga el soborno, que es el privado siempre, porque así tiene que ser, y el público que recibe el soborno. Entonces ahí se genera un delito que es de concusión. Y mira tú, o de cohecho, el caso de Arroz Verde es el caso más grande, la bandera de banderas, de un delito parecido. Viene alguien, le paga un soborno a cambio de un contrato, al cambio de pago de una factura, y ese dinero se recicla y contamina toda la sangre del sector público. Así es. Bueno, estamos ya con el tiempo, también sabemos que el asambleísta está también un poco apurado, pero te agradezco, Fernando, por haberme acompañado. Espero poder tenerte en una próxima ocasión. Danos un mensaje optimista a toda la audiencia, porque pues así como hay asambleístas que desdicen y desvirtúan el trabajo legislativo, habemos otros quienes sí trabajamos, Fernando. El mensaje más optimista es hacer lo que tú y yo hacemos, y no porque estés aquí entrevistándome, yo puedo estar allá también, porque tú sabes lo que es el periodismo, vienes de una gestión de crítica social, de construcción de espacios, y yo creo que lo que hacemos es el ejemplo y es el hilo conductor para mejorar la Asamblea. Si nosotros callamos, ¿sí?, eso sería gravísimo. O sea, el hecho de habernos unido con un sector importante de la sociedad civil como es Fundamedios, y haber unido tu capacidad, tu buena voluntad y tu forma de ser como persona, ideológicamente un poco distantes, ideológicamente, y tiene que ser así, pero humanamente muy cercanos, civilizatoriamente muy cercanos, eso nos da cuenta a la Asamblea y al país de que es posible trabajar en conjunto y dar ejemplo en la Asamblea. Es que no es que queramos pintarnos como los buenos de la película, pero sí somos.
Muchas gracias, amigas y amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Sé que este programa ha sido de su interés y sin duda alguna la corrupción es uno de los principales problemas que seguimos enfrentando como sociedad. Esta no se limita a las acciones de funcionarios públicos, sino que también incluye, por supuesto, al sector privado, lo que nos hace más difícil el control sobre las prácticas corruptas que pueden producirse en las diferentes esferas. La articulación entre la sociedad civil, el Estado, la academia y los medios de comunicación nos permitirá reducir el cometimiento de actos de corrupción en el Ecuador. Ojalá la ciudadanía y los actores políticos comprendan de una vez por todas que la corrupción es uno de los cánceres que deben afrontar las democracias. Si queremos sistemas políticos más estables, debemos luchar contra la corrupción. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.